Bienvenidos a todos a este vídeo. Hoy os voy a compartir las enseñanzas del libro de Dejar ir, del Dr. David Hawkins. Es la segunda vez que me leo este libro. Siento que ha tenido una función muy importante para mí en este momento de vida y si tú estás viendo este vídeo ahora, quizá también lo tenga para ti. Es un libro que lo puedes leer las veces que sea porque siempre lo interpretas de una manera diferente porque tú no estás en ese mismo momento, tú estás en otro momento de vida diferente y te viene bien. Entonces, es la segunda vez que me lo leo y seguramente sea más. Y voy a empezar a explicaros quién es el Dr. David Hawkins. Tiene una saga de libros y una trayectoria impresionante. Es un psiquiatra y un investigador de la conciencia. Él viene de la rama científica, pero a través de su experiencia, a través de todos los pacientes que ha tenido y a través de toda su trayectoria, ha ido entrando más en ese mundo espiritual que realmente tiene mucha ciencia, ese mundo espiritual. Y en sus libros nos lo explica. Él ha explicado un concepto que creo que obviamente no lo ha inventado él porque nada es inventado, todo se va descubriendo, pero nos explica en sus libros un concepto súper valioso y que nos puede servir para nuestro día a día, que es el concepto de los niveles de conciencia. Él nos explica que una emoción, todo es frecuencia, todo es energía, eso es ciencia, ¿no? Entonces, una emoción transmite una frecuencia. No es lo mismo la frecuencia que transmitía María Teresa de Calcuta que la frecuencia que puede transmitir un dictador como puede ser Hitler, Franco, o es energía diferente y tienen repercusiones diferentes. Entonces, esto nos lo explica el doctor David Hawkins, ¿no? Que una emoción tiene una frecuencia y dependiendo de cómo sea esa frecuencia vamos a traer ciertos resultados, nos vamos a sentir de una cierta manera y es clave saber en qué tipo de frecuencia estamos vibrando o nos estamos sintiendo para poder cambiarla y para poder atraer otro tipo de experiencias, otro tipo de resultados. Entonces, empezando por aquí, el primer paso es entender en el nivel de conciencia que nos encontramos. Y aquí os he hecho esta tabla. El doctor David Hawkins nos explica que el punto medio del mapa de la conciencia es el coraje. El coraje calibra en 200 hercios. Todas estas medidas están calibradas en una escala logarítmica. Esto es totalmente científico para las mentes más racionales. Entonces, el punto medio sería E200, que es el nivel del coraje. Todo lo que calibre por debajo de 200, nos explica el doctor David Hawkins, destruye. Y todo lo que calibre por encima de 200 construye. Entonces, vamos a ver qué hay por debajo de 200. En el nivel más bajo, calibrando 20 hercios, está la vergüenza. Luego tenemos en el nivel 30 hercios la culpa. Cuando nos sentimos culpables, cuando hemos hecho algo que no deberíamos hacer y nos castigamos y estamos un año quizá castigándonos por algo que hemos hecho hace no sé cuánto tiempo sin entender, que ahora hablaremos de esto del entender, que al final hemos actuado en cada momento de nuestra vida lo mejor que hemos sabido. Entonces, cuando tú aprendes a entender eso, te desprendes de la culpa. Y cuando te desprendes de la culpa, subes de nivel. Ahora hablaremos más en profundidad cómo subimos de nivel. En el nivel 50 está la apatía. La apatía es ese sentimiento, esa emoción de no tener ganas de hacer nada, no tener ilusión, no tener esa motivación por la vida, sino como, bueno, pues me da igual, ¿no? Esto sería el nivel de apatía. Luego tenemos el de la pena, el de la tristeza por algo que nos ha pasado y nos quedamos ahí con ese sentimiento, ¿no? De no poder tirar para adelante, de sentir pues esa pena, esa tristeza, el querer llorar, ¿no? Luego el miedo paraliza, el miedo a actuar, el miedo al que dirán, el miedo a fallar, el miedo, ¿no? Esa emoción. Después del miedo está el deseo de querer algo y no ser feliz si no se tiene ese algo, ¿no? No soy feliz si no tengo este deseo. Esto calibra por debajo de 200. Por encima está la ira, la rabia, el enfado, el enojo, el
¿no? La venganza, todo eso, ¿no? Después de la ira ya tenemos al coraje. El coraje es como yo puedo hacerlo, ¿no? Yo tiro para adelante. Eso ya es constructivo, es el punto medio. Después está la neutralidad, el entender que las cosas pasan como pasan y estar neutro. Te venga algo malo o bueno, todo es relativo y todo tiene su perspectiva, ¿no? Pero tú te encuentras neutro. El nivel de aceptación calibra en 350 hercios. Aceptación a lo que te pase. Acepto todo lo que me venga a la vida, acepto esta situación, aunque quiera cambiarla, no lucho por cambiarla, acepto. Después en 400 hercios la razón, entiendo. En 500 el amor incondicional, el amor por todas las personas, el amor por incluso aquel que en un pasado te ha hecho daño, lo perdonas, sientes amor, puedes sentir amor de verdad, ¿no? 540 la alegría y luego en el nivel más alto de todos, que es el 600, calibra la paz. Aquí es el nivel donde están los grandes maestros de la historia como Buda, Krishna, Jesucristo. Ellos calibraban en el nivel de la paz. Por eso han tenido tanto impacto en nuestra sociedad. Por eso las enseñanzas de Jesucristo y las enseñanzas de Buda, a día de hoy, después de no sé cuántos miles de años que ellos existieran y que estuvieran en este mundo, se siguen enseñando, porque son enseñanzas de poder, porque son enseñanzas que calibran en la escala de la conciencia más alta. Para subir de un nivel a otro, el doctor David Hawkins nos explica que existe un mecanismo que es el mecanismo de la entrega. Cuando nos pasa algo en la vida, cuando un familiar fallece, cuando dejamos una relación o nos dejan, cuando nos echan del trabajo, cuando todas estas emociones surgen, a veces es inevitable, ¿no? Pues sentir tristeza o sentir esa emoción. Entonces, aquí lo que nos invita el doctor David Hawkins no es a no sentirla, es a sentirla, a entregarnos a esa emoción y a dejar que nos invada. Porque si nosotros no dejamos que nos invada, no lloramos esa muerte, no lloramos esa relación, no pasamos un luto, no sentimos, sino que reprimimos esa emoción se enquista y se queda ahí. Y lo que hacemos, o muchas personas hacen, es evadirla a través de series, a través de fiestas, a través de diferentes sustancias, y entonces está reprimiéndola. Entonces, el doctor David Hawkins nos invita a sentir esa emoción, a que nos invada, porque a medida que dejemos que nos invada y que nos entreguemos a esa emoción va a perder fuerza. Y a medida que pierde fuerza, nosotros la dejamos ir y subimos de nivel de conciencia. Nos explica en su libro un ejemplo que es el suyo propio. En sus propias carnes, él ha experimentado este mecanismo, ¿no? Que es el mecanismo de la entrega y el mecanismo del dejar ir. Él era un médico que tenía muchas enfermedades. No veía bien, tenía, bueno, muchísimas enfermedades que nos cuenta en el libro. De hecho, nos cita como 20 enfermedades. Entonces, a medida que iba estudiando esto, decía, tengo que ser coherente con lo que explico y con lo que estudio, entonces voy a experimentar el dejar ir todas estas enfermedades, ¿no? El dejar ir. Y a medida que iba dejando ir, esas enfermedades se iban curando, él se iba autosanando. Entonces explica también el caso de que él no veía muy bien, no sé qué grado exactamente de miopía tenía, pero no veía muy bien. Y un día estaba en una charla y explicando todo esto y una participante le dijo, si usted puede dejar ir todas las enfermedades, ¿por qué no decide ver bien? Entonces él dijo, tienes razón, claro que sí, puedo también dejar ir el ver bien. Entonces él dice, ¿no? Que pues ese mismo día se quitó las gafas y cogió el coche. Claro, al principio tenía mucho miedo por si se chocaba porque no acababa de ver del todo bien. Pero dejaba que este miedo como que no le dominara, sino lo sentía y lo entregaba. Obviamente no fue cosa de un día, sino que fue cosa de muchas semanas. Y
después de unas semanas de tener ese proceso de entrega, de entregar el ver bien, se dio cuenta que cuando él conducía, cuando él tenía que ver algo, cuando él tenía que ver ese precipicio, tenía que ver esa señal o tenía que ver ese coche viniendo hacia él, lo veía. Era como que no estaba viendo tanto por los ojos, sino que su mente le enseñaba lo que tenía que ver en el momento preciso. Y así acabó viendo bien, no viendo bien, sino entregándose y viendo con los ojos de la mente lo que tenía que ver en el momento que tenía que verlo. Esto es súper curioso porque yo también lo he vivido esto, no en mis carnes, sino mi abuela llevaba gafas. Mi abuela siempre ha estado muy mal de la vista y toda su vida ha llevado gafas, la han operado varias veces, de hecho no veía nada bien. Y ella en los últimos años tuvo una enfermedad que fue el Alzheimer y a medida que iba perdiendo las nociones de quién era y realmente también de lo que tenía, ¿no? Se iba olvidando poco a poco, pues, de lo que había comido, de su familia, de sus amigos, un poco todo. Se fue olvidando también de que no veía mal, o sea, perdona, de que no veía bien. Y llegó un punto que no quiso ponerse más gafas, entonces se las quitó, no quería ponerse más gafas y no se las puso más. Y no se caía, no se chocaba, no, parecía como que veía bien, parecía como algo súper curioso y realmente es exactamente lo que nos explica el doctor David Hawkins, que ella se había olvidado de que veía mal, entonces como se había olvidado de eso ya no necesitaba gafas. Muchas veces nuestra personalidad, esto también lo explica el doctor Joy Dispenza, cree que tiene algo, pero cuando tú cambias de personalidad o cambias aspectos de tu personalidad, esa enfermedad, ese ver mal, ese sentimiento, lo dejas ir. Esto pasa, y también lo explica el doctor David Hawkins, con las personas que tienen personalidad múltiple. Hay personalidades de esa misma persona que tienen miedo al agua. Y cuando cambian de personalidad, otra personalidad no tiene miedo al agua. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente el miedo al agua no existe, sino es algo intrínseco, un apego, un nivel de conciencia, un sentimiento, una emoción que tiene esa personalidad que hay en ti. Eso es súper interesante, es súper curioso. Entonces, él nos explica que cuando tenemos una emoción, porque a veces es inevitable, ¿no? Sentir una emoción o más que nada es inevitable que nos pasen cosas en la vida porque nos van a seguir pasando. Dejar que esa emoción nos invada, sentirla, parar y en vez de reprimirla, entregarnos a ella. Al principio habrán resistencias. Habrán resistencias porque hay una cosa que los budistas también nombran mucho y explican, que es el apego. Tenemos apego, ellos dicen que tenemos apego a todo, que el apego es como un chicle que se te engancha y que no te deja ir. El apego es esa resistencia que tenemos a algo o a alguien. Muchas veces cuando fallece algún familiar, justamente nombro esto porque este año falleció mi abuela, hay un sentimiento de tener que estar muy mal, ¿no? Cuando fallece alguien y obviamente hay que sentir la pena, hay que sentir el que no esté aquí conmigo, ¿no? Porque ojalá estuviera aquí conmigo, pero no puedo luchar contra eso, no puedo hacer que la vida sea diferente, porque si yo lucho contra eso, si yo estoy toda mi vida sintiendo que por qué ha sido así, luchando, sintiendo pena, ese apego, ¿no? Porque se ha ido, estoy en sufrimiento, estoy no aceptando la situación. Y cuando yo no acepto esa situación, sufro. Y los budistas nos explican que el apego es sufrimiento, es no aceptación. Es creer que tenemos el poder de que las cosas sean diferentes. Y obviamente tú puedes decidir muchas cosas en tu vida, pero hay cosas en la vida que son tal cual son. Y hay que aceptarlas. Eso no quiere decir no llorar, no querer, que confundimos. Si no llora un año,
es que no la ama suficiente. Eso es mentira. Eso es mentira. Tú puedes amar mucho a alguien, pero quererlo libre también, ¿no? Porque confundimos amar con apego. Como yo amo a esa persona, tiene que ser mía y si se va, no me quiere. Es que quizá juntos no estabais bien. Juntos no os hacíais ya más bien. Juntos teníais que llegar a un punto de separaros. Y aunque duela, hay que hacerlo porque lo que queremos es que todos estemos bien. Queremos estar bien nosotros y queremos que la otra persona esté bien. Amor, queremos amor. Queremos vida y una energía y un nivel de conciencia que construya. Porque el apego calibra en miedo, en deseo. Todo esto tiene apego. Entonces el apego lo que nos hace es querer que las cosas sean diferentes, el crear esa resistencia. Nos hace sentir miedo si la otra persona se va. Ya hablando en una relación, ¿no? Muchas relaciones se basan en apegos, en apegos. O sea, aunque no estemos bien, seguimos juntos. Aunque no estemos bien, vamos a comer. Aunque no estemos... ¿Por qué? Porque hay como un apego. Hay como una resistencia, una creencia que el otro es tuyo y que tú eres del otro. Y ahí solo hay sufrimiento. Y sentimos apego por toda nuestra vida. Aunque no estemos bien, seguimos ahí en ciertas situaciones. ¿Por qué? El seguir ahí en ciertas situaciones nos está hablando del apego. Los maestros budistas nos dicen que si queremos alcanzar una felicidad ilimitada, es posible. Y para alcanzar esa felicidad ilimitada, el truco es sentir paz. Contra más paz sientas, más felicidad sentirás. Y tiene todo el sentido. Paz es el nivel más alto de conciencia. En este nivel hay paz, hay felicidad, hay plenitud, hay abundancia. Es el nivel más alto de todos. Por eso los budistas dicen eso, que si quieres sentir más felicidad, hay que tener más paz. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar ir? Porque pensamos que cuando dejamos ir, no queremos. Pensamos que cuando dejamos ir un deseo, algo que queremos, no lo vamos a conseguir. Y él nos explica que estamos totalmente equivocados, que cuando tú quieres algo, al día siguiente lo vas a seguir queriendo. Pero si tú estás en el nivel de conciencia de lo deseo, solo quiero esto, es como que tienes una máscara a ver otras cosas de la vida, a disfrutar otras partes de la vida, ¿no? Entonces estás tan obsesionado con eso que no te estás permitiendo disfrutar y estás teniendo ese apego y estás creando como esa resistencia porque deseo, cuando tú deseas algo es que aún no lo tienes, entonces esa sensación de deseo algo es una sensación de insuficiencia. Y lo que te hace, según nos explica el doctor David Hawkins, es alejarnos de aquello que queremos o aquello que deseamos. Pero no está del todo bien, ¿no? Y él nos explica, es muy interesante. Algunos de los beneficios que tiene este mecanismo de dejar ir, de entregarnos, es menos sufrimiento, sufres menos. Porque sufrimos muchas veces por esto, por querer algo y no tenerlo, por querer que las cosas sean de una manera diferente, por la expectativa que teníamos y cómo es la realidad, que muchas veces no es igual, la mayoría de veces. Y eso nos hace sufrir por el deseo de que las cosas sean diferentes, la expectativa, lo que nosotros esperamos y lo que tenemos, ¿no? El apego. El mecanismo de dejar ir también nos da más libertad para decidir y no reaccionar. No reaccionar. Cuando estamos cubiertos de una emoción de ira, lo que hacemos es que cuando nos habla alguien reaccionamos. Entonces hay que aprender a dejar ir esa ira, a entregarse, a cuando algo nos puede dar mucha rabia, pues sentir esa rabia, gritar si hace falta, no a la persona, tú en tu cuarto sola pegar a un cojín, y entonces dejarlo ir. Hacer deporte, irte a andar por la naturaleza, practicar actividades que te hagan descargar esa ira y esa rabia, ¿no? Otro beneficio de dejar ir es mayor claridad mental y espiritual y relaciones más sanas
dejamos de proyectar. Cuando hacemos este camino de introspección y de camino interior, cuando entendemos también los niveles de conciencia, podemos dejar de proyectar, porque somos conscientes de lo que somos y de lo que tenemos dentro. Cuando sentimos mucha rabia de una parte nuestra y no somos conscientes, la proyectamos fuera. Entonces criticamos mucho a la persona que tenemos delante. Ya puede ser nuestros padres, nuestra pareja, nuestro jefe, quien sea. Proyectamos esa parte de nosotros que nos da mucha rabia y decimos, pero mira a esta persona cómo puede ser así, o lo que me ha hecho, o es que cómo es tan impuntual esa persona, y nosotros somos los primeros impuntuales. Entonces, cuando no reconocemos nuestra propia sombra, la proyectamos. Y darse cuenta de esto es muy poderoso. Todo lo que vemos fuera es espejo, es un espejo de lo que nosotros tenemos dentro. Hay un concepto muy bueno que lo he aprendido de mi mentora, de Marley Quenner, que es una psicóloga con más de 45 años de experiencia y de trayectoria, y nos explica que hay una diferencia entre proyectar y explicar. Creo que era así el concepto. Entonces, cuando tú explicas algo, cualidades que tiene la otra persona, lo estás explicando desde un lado neutro, sin emoción. Cuando tú ya le pones esa emoción de eso que te ha dado rabia o que te ha hecho sentir así o tal, estás proyectando. Tanto lo malo, me refiero a lo malo porque normalmente pues, enjuiciamos mucho, señalamos mucho, entonces eso destruye, pero también como lo bueno, también lo que construye, también podemos sentir como, ostras, esta persona, o sea, cómo me inspira esta chica, qué fuerza de voluntad, qué coraje tiene, qué buena es, ¿no? Cómo sirve a la gente, qué amor incondicional tiene. Entonces, también podemos proyectar esas emociones y ese nivel de conciencia que construye, está claro. Si te ha resonado, yo te recomiendo que te compres este libro, que lo estudies, que lo integres, porque es un libro que aparte ha sido calibra en un nivel alto de conciencia, y es un libro que cuando tú te lo acabas sientes que te ha ayudado en tu vida, sientes que lo puedes aplicar en cada momento de tu vida. Yo de verdad lo aplico en cada situación que quiero cambiar, que quiero que sea diferente, porque en mi día pues pasan muchas situaciones así. Hago como este ejercicio interno de decir, vale, lo entrego, lo dejo ir, me voy a permitir sentir esta pena, voy a llorar, voy a abrazarme. Y cuando ya me he permitido sentir esa pena o sentir esa rabia o la emoción negativa que tenga, es como que la dejo ir. La dejo ir y pierde fuerza. Al principio me creo que no, ¿eh? Al principio me creo que la rabia que siento, la tristeza que siento me va a durar siempre y voy a estar toda la vida así. Pero no, es mentira. Cuando tú dejas que te invada esa emoción, la emoción pierde fuerza. Porque no le estás dando poder reprimiéndola. Cuando tú reprimes algo, te crees que no le das poder, pero sí le estás dando poder. Está ahí, en el inconsciente. Entonces, cuando tú te permites verla de frente y decirle, no te preocupes, estoy aquí. Como que esa emoción que te invade pierde poder y pierde fuerza. Y entonces, al perder poder y perder fuerza y dejarla ir, el doctor David Hawkins nos explica que es la manera de poder subir de nivel de conciencia. Así que espero que te haya gustado, que te haya servido, que lo puedes aplicar en tu vida, en tu día a día, porque esto es un aprendizaje y una enseñanza para hacer día tras día tras día y no olvidarla nunca. Así que nos vemos en siguientes vídeos.